Conozcamos más a nuestra Madre del Cielo para llegar al corazón de Jesús en tu programa De la Mano de María. Buenas noches, bienvenidos un viernes más a nuestro programa De la Mano de María. Para comenzar, vamos a entregar esta noche al Señor con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mi amado Dios, mi amado Señor, te queremos dar las gracias, mi Jesús, porque nos permites estar aquí un viernes más. Gracias, mi Señor, porque nos permitirás conocer un poco más de nuestra amada Madre, la Virgen María. Te queremos pedir, mi Señor, que abras nuestros oídos espirituales y que lo que aprendamos sobre nuestra mamita María nos acerque más a ella, que podamos amarla cada vez más para que ella nos lleve cerquita de tu Hijo Jesús. Mamita María, Madre buena, tú que siempre estás al lado de Jesús, sabemos que estás aquí con nosotros en esta noche. Te queremos pedir, Virgencita, que vengas a interceder por nosotros para que lo que aprendamos esta noche quede dentro de nuestros corazones y que podamos conocerte cada día un poco más. Espíritu Santo, ven a llenarnos de ti, ven a llenarnos de luz y ven a llenarnos de paz. Bendito y alabado seas, mi Jesús. Amén. Gloria a Dios, qué alegría poder estar con ustedes un viernes más. Hoy vamos a dedicar este momento a un tema en el cual vamos a aprender. Vamos a profundizar en los dogmas de la Virgen María. Vamos a hablar desde lo que la Iglesia Católica ha definido oficialmente como dogma. Es decir, que un dogma, los dogmas son verdades de fe proclamadas de una manera solemne. Después de un proceso largo de reflexión teológica, de un estudio bíblico y del discernimiento histórico, se crean estos dogmas. Cuando hablamos de dogma, hablamos de una verdad que la Iglesia considera que ha sido revelada por Dios y que por lo tanto es propuesta a todos nosotros los fieles como algo que forma una parte fundamental de nuestra fe. En la Iglesia Católica existen 4 dogmas. Son los dogmas marianos, proclamados solemnemente. El primero es la maternidad divina. Luego la virginidad perpetua. Luego la Inmaculada Concepción. Y por último, el cuarto, la Asunción de María. Cada uno fue definido en momentos históricos diferentes, aunque la fe en estas verdades existía mucho antes de su proclamación oficial. Comenzaremos primero con el que fue definido solemnemente como la maternidad divina de María. Este dogma fue proclamado en el año 431 en el Concilio de Éfeso. Ahí se declaró que María es verdaderamente Madre de Dios. En griego se utilizó el término Theotokos, que significa la que dio a luz a Dios. Esto significa que el hijo que ella concibió y dio a luz es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. La base bíblica de este dogma está, entre muchos otros textos, en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Lucas 1:43. Cuando Isabel recibe la visita de María, ella exclama: ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor
venga a verme. En el contexto judío, llamar Señor a alguien era un título que se utilizaba para referirse a Dios. También en San Lucas 1:35, el ángel le dice a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Si Jesús es Hijo de Dios y María es su madre, la consecuencia lógica que defendió la Iglesia es que ella es madre de Dios en cuanto a la persona de Cristo. El Concilio de Éfeso del año 431, siendo Papa San Clementino I, definió: si alguno no confesare que el Emmanuel, Cristo, es verdaderamente Dios y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque parió según la carne al Verbo de Dios, hecho carne, sea anatema. El Concilio Vaticano II hace referencia del dogma de esta manera: desde los tiempos más antiguos, la bienaventurada Virgen es honrada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles acuden con sus súplicas en todos sus peligros y necesidades. El Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales 495 y 509, explica esta verdad recordando la enseñanza del Concilio de Éfeso y citando también a los padres de la Iglesia, como San Cirilo de Alejandría, quien defendió con firmeza el título de Theotokos. El segundo dogma es el de la virginidad perpetua de María. Esta verdad sostiene que María fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. No se trata solamente de afirmar que concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo, sino que su virginidad fue permanente. La base bíblica principal la encontramos en San Lucas 1:34, cuando María pregunta al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. La expresión no conocer en el lenguaje bíblico hace referencia a relaciones conyugales. También el Evangelio según San Mateo 1:18 afirma que María se encontró encinta por obra del Espíritu Santo antes de vivir con José. También el Evangelio según San Mateo 1:18 afirma que María se encontró encinta por obra del Espíritu Santo antes de vivir con José. En San Mateo 1:25 se dice que José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Desde los primeros siglos, autores cristianos como San Ignacio de Antioquía y San Irineo de León defendieron la concepción virginal de Jesús. El Concilio de Letrán del año 649, bajo el Papa Martín I, afirmó explícitamente la virginidad perpetua. Más tarde, en el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, número 57, reafirma esta enseñanza. Respecto a los llamados hermanos de Jesús, mencionados en San Marcos 6:3, la tradición católica ha explicado que en el contexto cultural judío, el término hermano podía referirse a parientes cercanos. No necesariamente eran hijos de la misma madre. La Iglesia no basa este dogma únicamente en un versículo aislado, sino
en la interpretación coherente de la Escritura y en la tradición constante desde los primeros siglos. El tercer dogma, proclamado muchos siglos después, es el de la Inmaculada Concepción. Fue definido solemnemente el 8 de diciembre de 1854 por el Papa Pío IX en la bula Ineffabilis Deus. Este dogma afirma que María, desde el primer instante de su concepción, fue preservada de toda mancha de pecado original por gracia de Dios y en previsión de los méritos de Jesucristo. Es importante aclarar algo que muchas veces puede dar confusión. La Inmaculada Concepción de María no se refiere a la concepción virginal de Jesús, sino que se refiere a la concepción de María en el vientre de su madre, Santa Ana. En cuanto al fundamento bíblico, la Iglesia ha visto una base en San Lucas 1:28, cuando el ángel saluda a María diciéndole: «Alégrate, llena de gracia». La expresión griega que caritomene indica una acción completa y permanente de gracia. También en Génesis 3:15, cuando Dios dice a la serpiente: «Pondré enemistad entre tú y la mujer». La tradición cristiana ha interpretado a esta mujer como una referencia anticipada a María, en plena oposición al pecado. El Papa Pío IX, antes de proclamar el dogma, consultó a todos los obispos del mundo. La mayoría respondió afirmativamente sobre la fe del pueblo acerca de esta verdad. En la bula Ineffabilis Deus se recoge esa consulta y se define solemnemente este dogma. El cuarto y último dogma mariano es el de la Asunción a María. Este dogma fue proclamado el 1 de noviembre de 1950 por el Papa Pío XII en la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus. Este dogma afirma que María, al término de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. El Papa Pío XII, al igual que Pío IX, consultó previamente a los obispos del mundo antes de llegar a definir este dogma. En Munificentissimus Deus se recogen testimonios de la tradición litúrgica y del consenso de los fieles. Estos 4 dogmas son el resultado de un proceso histórico de reflexión sobre el misterio de Cristo. La Iglesia afirma que todo lo que se dice de María siempre está en función de Jesús. Por eso, el Concilio Vaticano II, en Lumen Gentium, capítulo 8, presenta a María siempre unida a la obra de su Hijo. Hablar de los dogmas marianos es hablar de la acción de Dios en la historia. Cada definición dogmática respondió a una necesidad concreta de clarificar la fe. En Éfeso se defendía la identidad de Cristo. En el caso de la Inmaculada y la Asunción, se reafirmaba la esperanza cristiana en la redención y en la vida eterna. Los dogmas dan a conocer, aclaran
y definen lo que ya estaba contenido en el depósito de la fe. Por eso, cuando hablamos de la maternidad divina, estamos defendiendo y afirmando que Jesús es verdadero Dios. Cuando hablamos de la virginidad perpetua, estamos afirmando que la encarnación fue obra de Dios. Cuando hablamos de la Inmaculada Concepción, estamos resaltando la fuerza de la gracia redentora de Cristo. Y cuando hablamos de la Asunción, estamos proclamando que la salvación abarca también el cuerpo. Los dogmas marianos no buscan exagerar la figura de María, sino que comprendamos mejor el misterio de Cristo y la obra de Dios en la historia de la humanidad. María aparece siempre como una criatura redimida, dependiente totalmente de la gracia divina. La Iglesia la presenta como una mujer que ha sido elegida por Dios para una misión única en la historia de la salvación. Y así, cuando aprendemos sobre estos dogmas, comprendemos mejor nuestra fe, con fundamentos históricos, bíblicos y con documentales reales, que han sido estudiados durante muchos siglos y definidos solemnemente en momentos concretos de la historia de la Iglesia. Y es importante añadir que estas definiciones fueron expresiones del magisterio en comunión con la Iglesia Universal. Antes de cada proclamación solemne hubo consultas formales a todos los obispos del mundo. También hubo un estudio de la tradición, análisis exegéticos de los textos bíblicos y además un discernimiento que tomó mucho tiempo. Incluso tomó muchos siglos. Esto muestra que la Iglesia no improvisa cuando define un dogma, sino que actúa con prudencia y con conciencia histórica. También es fundamental recordar que los dogmas marianos tienen una dimensión pastoral. No se definen solo para formular conceptos teológicos, sino que para iluminar la vida de fe del pueblo creyente. Cada uno de ellos nos habla de la iniciativa de Dios, de la fuerza de la gracia y de la esperanza de la gloria futura. En María se contempla lo que Dios puede hacer en una criatura que se abre plenamente a su voluntad. Por eso, profundizar en los dogmas marianos es acercarse más a este misterio de Cristo. María siempre nos conduce a su Hijo Jesús. Su maternidad divina apunta siempre a la divinidad de Jesús. Su virginidad señala la acción del Espíritu. Su Inmaculada Concepción revela la potencia de la redención. Y su Asunción anticipa la promesa de la resurrección. Estudiar o aprender de los dogmas nos permite comprender que estamos ante verdades discernidas, custodiadas y proclamadas solemnemente por la Iglesia a lo largo de todos los siglos, dentro de un proceso continuo de fidelidad a la revelación transmitida desde los apóstoles. Si revisamos la historia,
vemos que cada definición fue precedida por siglos de fe que fue vivida. Antes del concilio de Éfeso, en el año 431, ya los cristianos rezaban a María, llamándola Madre de Dios. Antes de la definición de la Inmaculada Concepción en 1854, ya existía una larga tradición litúrgica que celebraba la santidad especial de María. Antes de la proclamación de la Asunción en 1950, la Iglesia Oriental llevaba siglos celebrando la dormición de María. Es decir, el pueblo cristiano ya creía estas verdades y el magisterio vino a confirmarlas y precisarlas. En el caso de la Inmaculada Concepción, la definición hecha por Pío IX en la bula Ineffabilis Deus fue el resultado de consultar a los obispos del mundo. La mayoría respondió afirmando que esta verdad ya era creída y enseñada en sus diócesis. Y eso muestra que el dogma no nace únicamente desde arriba, sino que reconoce una fe ya existente en la Iglesia Universal. De la misma manera, la proclamación de la Asunción por Pío XII en la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus recoge testimonios antiguos, celebraciones litúrgicas, escritos de padres de la Iglesia y la convicción constante del pueblo cristiano. En ese documento se explica claramente que la definición se hace después de una larga reflexión histórica y teológica. No se hace como algo repentino. Algo que nos ayuda mucho a poder comprender estos dogmas es que recordemos el contexto cultural y teológico en el que fueron definidos estos dogmas. El mundo antiguo tenía debates intensos sobre la naturaleza de Cristo. Si Jesús era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, entonces la maternidad de María tenía que entenderse correctamente. Si la salvación que Cristo trae es total y radical, entonces la gracia podía actuar de manera plena en la vida de su madre. Si la redención promete vida eterna, entonces la glorificación corporal de María aparece como un signo anticipado de esa promesa. También es importante aclarar que la Iglesia distingue entre lo que es un dogma y lo que es devoción. Los dogmas son verdades definidas solemnemente y las devociones pueden variar según las culturas y las épocas. Por ejemplo, una advocación mariana concreta puede tener gran valor espiritual, pero no es un dogma. En cambio, la maternidad divina, la virginidad perpetua, la Inmaculada Concepción y la Asunción sí son dogmas, porque han sido proclamadas oficialmente por el magisterio de la Iglesia en actos solemnes. Cuando uno estudia estos temas, descubre que se trata de reconocer la coherencia interna de nuestra fe cristiana. Estos dogmas tienen un impacto espiritual concreto. No son simplemente definiciones teológicas antiguas, sino que invitan a reflexionar sobre la acción de Dios
a lo largo de nuestra historia, sobre la dignidad del cuerpo humano, sobre la posibilidad real de una vida transformadora, de una vida transformada por la gracia y sobre la esperanza de la vida eterna. Desde el punto de vista histórico, cada uno fue definido en un momento preciso. Desde el punto de vista espiritual, siguen iluminando la fe, nuestra fe, hasta el día de hoy. Cada dogma es una afirmación sobre la fidelidad de Dios a su plan. Dios actúa en la historia concreta, en personas reales. Dios actúa en momentos históricos específicos. Los concilios, las bulas, las definiciones solemnes son hechos que han sido documentados con fechas, con lugares y textos que se conservan hasta el día de hoy. Por eso, hablar de los dogmas de la Virgen María con un fundamento histórico aumenta nuestra fe. No la debilita, sino que la fortalece. Nos permite ver que la fe cristiana se sostiene en una tradición viva, reflexionada y documentada durante siglos. Y desde esa base sólida podemos seguir profundizando con confianza en el misterio de Dios que quiso entrar en nuestra historia a través del sí libre y consciente de una mujer. De una mujer concreta, de una mujer amorosa, de una mujer dócil y humilde llamada María. Gloria a Dios, hemos llegado al final de nuestro programa y para despedirnos vamos a hacer una oración al Señor. Mi amado Dios, mi amado Jesús, te queremos dar gracias, Señor, porque en esta noche nos has permitido conocer más sobre estos dogmas marianos que fortalecen nuestra fe, sobre estos dogmas que nos permiten conocer más a nuestra Madre María y que nos hacen sentir cada vez más cercanos a ti, mi Jesús, porque Mamita María es quien nos lleva siempre a ti. Gracias, Mamita María, porque sabemos que tu intercesión ha sido lo que nos ha permitido y nos permite siempre conocer más acerca de ti. Gracias porque eres tú quien pone esa sed de querer saber más de ti. Mamita María, te queremos pedir que tu manto de amor nos envuelva en esta noche y que tu intercesión nunca nos falte en ningún momento de nuestras vidas. Espíritu Santo, tú también, quédate con nosotros y llena nuestros corazones de tu paz. Bendito y alabado seas, mi Jesús. Amén. Hemos llegado al final y queremos invitarlos a que nos acompañen el próximo viernes a las 8:30 de la noche a través de las redes sociales de la Como. Y que Jesús los bendiga y que siempre podamos caminar de la mano de María. Hasta la próxima. Bendiciones.